Continuando con lo que veníamos trabajando en los videos anteriores, vamos a ver qué pasa con este otro movimiento que se ha dado en llamar movimiento del arte por el arte, que va a ir profundizando en ciertas cuestiones que ya había esbozado el realismo y va a ir de alguna manera generando nuevas formas en las cuales se complejiza este proceso que estamos denominando de orígenes del arte moderno, ¿no? Habíamos hablado entonces de que durante la última mitad del siglo XIX van a ir transformándose los temas pictóricos, los temas artísticos, va a ir surgiendo toda una nueva visión acerca del compromiso del artista tanto con el sistema de las artes como con el mundo político, social y los conflictos sociales. Y habíamos hablado entonces de este surgimiento de toda una mirada antitradicionalista y anticonservadora o antiacademicista por parte de toda una serie de propuestas artísticas. El movimiento del arte por el arte va a de alguna forma continuar con ciertos planteos que ya había elaborado el realismo. De hecho, si se acuerdan, en el video anterior vimos cómo una de las cuestiones que introduce el realismo es la de utilizar el desnudo femenino, la representación del desnudo femenino, ya no ligándolo a las miradas idealizadas sobre la belleza ni a la representación de escenas mitológicas en las cuales el desnudo estuviese justificado por pertenecer por ser la representación de una diosa o algo así, sino que ya directamente el desnudo funcionaba tanto como una representación de lo real, como a partir precisamente de esta posición antitradicionalista, como una representación escandalosa, es decir, porque precisamente era perceptible que estas eran mujeres de carne y hueso y ya no estaban siendo representadas en función de una idea o de una cuestión religiosa o mitológica, sino a partir de una mirada más humana, ¿no? Una mirada cargada de deseo. Esta búsqueda, digamos, o esta exploración sobre el desnudo femenino también fue en algún punto una excusa, es decir, fue un tema de estos que llamamos anecdóticos o digamos, intrascendentes. No porque las mujeres sean intrascendentes para nada, sino porque precisamente lo que les va a servir es como una especie de ejemplo para, además de en algunos casos plantear un tema disruptivo como hacía Courbet o como vamos a ver que hace Manet, también es una excusa para el estudio, es decir, para la exploración de los mecanismos de la representación en el arte. Lo que se profundizan son búsquedas que ya comienza el realismo, pero que las va a ir llevando adelante, digamos, las va a profundizar el arte por el arte, sobre todo pensando en que la representación del cuerpo humano, es decir, la forma en la cual está pautado que un cuerpo humano debe representarse para que esté bien hecho, es convencional, es decir, es una regla que tiene un origen. De hecho, nosotros conocemos cuál es el origen de esa regla, que es precisamente a partir de la pauta que se genera durante el Renacimiento. La forma correcta de representación del cuerpo, la que se consideraba correcta en el siglo XIX, tenía que ver precisamente con esta pauta del Renacimiento, la pauta naturalista, digamos, de la proporción naturalista. Y fíjense que Ingres, este artista que es un pionero en este sentido, y lo vamos a ver haciendo esto muy tempranamente en la primera mitad del siglo XIX y lo va a seguir haciendo a lo largo de su vida, lo que hace es jugar de alguna manera con la proporción y con las formas.
esta obra claramente es naturalista, claramente es academicista en el sentido de la forma en la que trabaja perfectamente el espacio, las texturas visuales en la representación con el óleo, la forma en la que dispone de ese espacio y de la figura en el espacio, la verosimilitud y el naturalismo que genera en los colores. Todo eso no es muy distinto a lo que veníamos viendo. De hecho, Ingres tiene una formación neoclásica, era discípulo de David el que habíamos visto en la Revolución Francesa. Con lo cual, lo que está, digamos, primando en algún punto es la representación clásica. Sin embargo, si yo observo con claridad, lo primero que me va a parecer es que esa representación de la figura humana está rara. Porque lo que está haciendo lentamente Ingres es jugar con la proporción. Fíjense que es una representación sensual, cálida, es muy sinuosa, los elementos en general aluden a el placer sensorial. Todo esto es claramente una influencia entre romántica y neoclásica, pero a la vez lo que estoy viendo es cómo lo que termina haciendo es dibujar este cuerpo como si le sobraran vértebras. Esa espalda es como demasiado larga. Lo que está haciendo es decir, esta espalda es como yo quiero que sea porque la puedo dibujar y en tanto la puedo dibujar puedo hacer lo que quiera. Fíjense que aquí se nota aún más. Nuevamente, todo en su, digamos, en su desarrollo, en el desarrollo de la imagen, me habla de la sensualidad, del espacio perspectivo, la construcción clásica del espacio, la representación naturalista, y sin embargo, lo que se hace evidente es cómo este cuerpo está construido como una forma plástica. Y esto es aún más visible si yo observo en este caso, donde la figura parece estar como en una posición imposible. Es una posición que no es naturalista. Con lo cual, vuelve a, digamos, a pensarse que precisamente está pensando esta figura como una combinación de distintas miradas sobre el cuerpo, distintos volúmenes. Está jugando con la proporción y con las formas. Es decir, la espalda de esta figura es excesivamente larga, aparentemente le sobrarían vértebras, y esta tiene una posición en la que prácticamente no hay humano que se pueda poner, con lo cual cada parte de ese cuerpo es una figura independiente. Estas no son las únicas exploraciones y vamos a ver cómo Manet lo que va a hacer es utilizar ese cuerpo femenino, ese desnudo femenino, ya con nuevamente una búsqueda de provocación. Ahora vamos a ver por qué. Inserto en un estudio sobre el espacio y la perspectiva. Ahora vamos a desglosar esto. Por un lado, fíjense esa figura femenina central, ¿no? En sí es difícil entender por qué está en esa situación. Fíjense la escena. Hay dos muchachos sentados en lo que suponemos que es como una especie de bosque. Ellos están vestidos, ella no. Y en realidad ella además nos mira, ¿no? Mira al espectador. Y mira al espectador no solo con como una especie de mirada desafiante, sino que además, y esto es interesante porque nos remite a la otra cuestión, es mira al espectador porque precisamente hay un trabajo o un juego con el punto de vista del espectador y la perspectiva. Fíjense ese espacio que yo digo, parecería ser un bosque. Sí, parecería ser un bosque, pero está un poco extraño, ¿no? Es decir, fíjense, si yo tuviese que poner el punto de fuga, ¿dónde lo ubico? No está muy claro. Esta figura de aquí atrás, ¿de dónde está saliendo? ¿Cómo es esto? Si está muy atrás, debería estar más pequeña, ¿no?
Y además todo esto está un poco desdibujado, es decir, como si efectivamente estuviera trabajando más con el color directo y no hubiese terminado de dibujar esto. Y fíjense esta otra parte. No termino de entender muy bien qué es, pero además esto parece una canasta y está vista como si estuviésemos mirando desde arriba. Todo esto hace que, de hecho, esta obra que se llama Almuerzo sobre la hierba, esta gran conjunción de cosas hace que se vuelva una obra bastante escandalosa en su momento, por dos razones, por una suma de razones. Y fíjense lo que planteaba la crítica, una figura fundamental en este momento, ¿no? Dice, el señor Manet tendrá talento el día que aprenda dibujo y perspectiva. Lo primero que le dicen es, esto está mal dibujado, está mal hecho. Usted no sabe dibujar. ¿De acuerdo a quién no sabía dibujar? ¿Sería que no sabía dibujar? Tendrá gusto, además, el día en que renuncia a los temas que escoge con miras al escándalo. No podemos considerar como una obra perfectamente casta, busquen casta, que significa la castidad, si no saben lo que es casto, no podemos considerar como una obra perfectamente casta el sentar en el bosque rodeada de estudiantes con boina y gabán una joven vestida solamente con la sombra de las hojas. El señor Manet quiere alcanzar la celebridad asombrando a los burgueses. Lo que dice el crítico entonces es que no solo esto está mal escrito, mal dibujado, mal diseñado, mal compuesto, sino que además es escandaloso porque representa, digamos, un episodio que hace dudar, digamos, de la cualidad moral de los participantes de la escena, ¿no? Es decir, ¿qué estarían haciendo? Porque ella está desnuda. Además, fíjense lo que hace, ¿no? Trabaja como si hubiese planos diferentes dentro de una obra. Yo aquí podría pensar un plano del espacio, ¿no? En el que el espacio funciona de una manera, y aquí podría pensar otro, porque de hecho este horizonte parece tan elevado que no termino de entender el punto de fuga y parece como que aquí yo tuviese otra realidad, otro plano. Estos juegos, digamos, formales que va haciendo Manet, donde todavía está trabajando con la representatividad, con la figuración. Acá es perfectamente comprensible todo aquello que yo estoy viendo y sin embargo lo va trabajando de maneras que contradicen los sistemas de representación que vienen desde el Renacimiento. Es decir, está trabajándolos de manera antiacadémica, anticlásica. De vuelta, lo vuelve a hacer en la Olimpia. La Olimpia, que según cuenta la bibliografía, era una señorita muy conocida en el siglo XIX francés, una prostituta, digamos, que era muy común que fuese el motivo para el retrato de los artistas, sobre todo a partir de los románticos. En la Olimpia lo que hace es, ya además de jugar con el espacio, fíjense que no es nada claro ese espacio, ¿qué hay detrás de esta figura que está aquí? No sabemos. No solo está, digamos, jugando con ese espacio, como hizo previamente en el almuerzo sobre la hierba, sino que además lo que hace es jugar con los colores en tonalidades muy intensas. Entonces, lo que hace además de profundizar el espacio es ir generando como planos de luz y sombra. Plano, ya no juego de luz y sombra para dar volumen. Al contrario, acá está, de alguna forma, pareciera casi aplanando el espacio. ¿Por qué? Porque aquí, en esta figura, usa los colores cargadísimos de luz, ¿no? Cargados de luz al punto que parecen, digamos, de alguna manera ir como borrándose los volúmenes, ¿no? Y predomina el dibujo. Yo aquí parece como esos dibujos que hacen los niños donde repasan la forma, el contorno con un lápiz negro, ¿no? Y los volúmenes están prácticamente sugeridos. Y aquí lo que hace es todo lo inverso. Trabaja con tan poco valor de luz, salvo por esto, ¿no? Trabaja con tan poco valor de luz que prácticamente me es indistinguible el
rostro de esta figura. Eso es un juego con lo cromático, es un juego con el color, que a su vez lo vuelve también de alguna manera escandaloso. Y aquí, ¿por qué? No solo porque representa, digamos, a una persona con la cual, digamos, la moral de la época, la moral burguesa, tenía problemas, como en las prostitutas, sino que además lo está haciendo en una clara alusión a la historia del arte, es decir, a la historia, de hecho, a la historia del arte clásico. Fíjense que lo que está haciendo es, de alguna manera, tomar una representación que se había hecho en el siglo XVI, que la había hecho Tiziano, es un artista del manierismo con el cual no hemos trabajado, pero que es claramente renacentista. Si se fijan, es una representación que precisamente se llama la Venus de Urbino. Es una Venus, es una diosa, con lo cual la representación del desnudo no tiene, está justificada. Pero a su vez, fíjense cómo en la Venus de Urbino tengo un trabajo soberbio con el volumen, sumamente naturalista, y un trabajo soberbio con el espacio. Es claro ese espacio donde está, ¿no? Aquí abajo yo puedo ver claramente que esto está más cerca, digamos, del punto de vista del espectador y esto está en la lejanía. Entonces esta distancia hace que los objetos se vean menos nítidos, pero más pequeños, y entonces está perfectamente trabajada desde el punto de vista de la perspectiva geométrica lineal. Y sin embargo, aquí lo que hace Manet es, de alguna manera, burlarse de esa visión de Tiziano. Alude a la Venus de Tiziano, pero le quita primero el contenido mitológico, ¿no? Es decir, esta no es una Venus, esta es Olimpia, pero a su vez le, digamos, altera todo el trabajo con la perspectiva, toda la forma clásica de representar el espacio. Esto es lo que va a ir llevando, y esto es muy importante porque a partir de acá se instala digamos, una noción que no va a ser sino crecer durante todo el siglo XX, es que el interés por el espacio, por ver cómo funciona la relación entre la figura y el fondo de una obra, es decir, la figura central de la representación y el fondo, el espacio en el cual está instalada, los va a ir llevando a generar una multiplicidad de obras, es decir, van a explorar intensamente, incluso hasta llegar a la bidimensionalidad, es decir, este desarrollo, que es lo que les digo, va a ir instalando esta pregunta acerca de la convencionalidad de la representación, de tal forma que durante las vanguardias, que es con lo que trabajaremos en la unidad que viene, durante las vanguardias vamos a llegar directamente a la bidimensionalidad y nos vamos a olvidar, por lo menos por un rato, de la representación naturalista. Lo que está sucediendo entonces es este crecimiento de la conciencia, es decir, este percibir mediante estos experimentos, es percibir la arbitrariedad y el convencionalismo de la pintura, digamos, de cómo esta forma de representación que se instala en el Renacimiento es una de todas las posibles, que podríamos tener otras. Las figuras siguen siendo reconocibles, se representan de manera reconocible. Fíjense en esta, en el pífano, ¿no? Yo puedo perfectamente darme cuenta que es un niño tocando una especie de flautita, que es ese pífano, ¿no? Y es una figura reconocible. Yo no me presenta dudas acerca de qué es lo que estoy viendo. Lo que sí me presenta dudas es el trabajo sobre el espacio, el trabajo sobre la forma y el trabajo sobre el tema. En principio, este no parecería ser un tema muy trascendente, es un niño tocando una flauta, ¿no? Pero lo más complicado en esta obra, es decir, lo que nos hace preguntarnos cómo es posible esta obra, por qué esta obra es disruptiva, es que no nos podemos dar cuenta de cuál es el espacio en el que está. Salvo una muy pequeña sombra aquí, yo no puedo definir qué tipo de espacio es ese. ¿Está flotando? ¿Hay un piso? ¿Hay paredes? ¿Qué profundidad tiene ese espacio? Es decir,
es absolutamente artificial. Es un arte que es figurativo, pero el trabajo con el espacio, con la forma, lo vuelve evidente, completamente evidente, que el espacio pictórico es efectivamente un artificio, es un espacio de la pintura, y que la representación racional del espacio no es la única posible. La búsqueda de la mímesis va a continuar por un tiempo más, es decir, esto de tratar de representar a las personas de una manera mimética, naturalista. Fíjense cómo representa a Émile Zola, que era un escritor de la época, amigo de Manet. Es reconocible. Y sin embargo, hay toda una serie de ejercicios de exploración que van a ir desarmando la idea de que el arte tenga que responder a la mímesis. Fíjense que la mímesis ya va a ir quedando cada vez más como un objetivo, un problema de la fotografía. Por otra parte, la pintura y las artes plásticas en general van a ir profundizando esas miradas autorreferenciales, es decir, esas miradas sobre los propios procedimientos de las artes plásticas. En este caso, en el caso de la pintura, va a ir insistente sobre lo que tiene que ver con el espacio, con el color, con la forma y la relación entre la forma y el fondo. Fíjense cómo aquí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Esta figura, que se supone que es la figura de la obra, no se recorta con claridad de un fondo que parece estar casi en la misma tonalidad. En cambio, la fuente de luz no parece tampoco ser muy clara, digamos, porque está precisamente trabajada con un valor cromático muy alto. La representación es clara en el sentido de que puedo darme cuenta que es Émile Zola. Es un retrato. Y sin embargo, el mayor énfasis en la composición está puesto precisamente en ese juego del espacio, la relación entre el espacio y la figura y el color. Todos estos ejercicios exploratorios, todas estas preocupaciones, en realidad, en principio se están concentrando en los lenguajes y los materiales del arte. Pero no eran, en algún punto, no son exclusivos de la pintura. Acá los vemos en la pintura porque es la forma más fácil de verlos, pero en realidad atraviesan todas las disciplinas creativas. También sería muy interesante poder sumarlo a, por ejemplo, las formas en las que la literatura va a ir explorando este estudio sobre las formas compositivas. La música lo hace también. La escultura lo hace también. Todas las disciplinas artísticas están de alguna manera revisando las formas clásicas de la composición. Manet, de hecho, lo retrata a Émile Zola, que es un escritor no solo amigo de él, sino muy vinculado a los círculos realistas. Y precisamente el mismo Zola se representa a sí mismo está representándose rodeado de aquello que forma parte del trabajo del escritor, del artista, ¿no? La revisión sobre la propia escritura. Y fíjense que notable que Manet incluye aquí un boceto precisamente de la Olimpia. Esta inclusión no solo tiene que ver con precisamente una suerte de guiño a la época, ¿no? Y hablar de sí mismo, sino precisamente porque lo que está haciendo es rodear la representación de precisamente esos estudios, o sea, esas exploraciones, esas inquietudes acerca de la propia pintura, las propias artes. Lo que están haciendo en algún punto es ir sentando las bases para el cuestionamiento permanente que van a llevar adelante las vanguardias acerca de la entidad de las artes.